Para nosotros esta mesa de gobernanza que sienta acá al sector ambiente y al sector agricultura es un hito para el país, porque nos permite, que es la apuesta que hemos impulsado con las ministras de Ambiente, con los viceministros y viceministras del Ministerio de Ambiente, decir que los campesinos, que los pueblos indígenas y que nuestras comunidades negras son los actores fundamentales en la conservación. Y la conservación y la protección ambiental se hacen también con el reconocimiento de los actores en el territorio y con la forma en la que ustedes trabajan y producen la tierra. Y nos permite generar una alianza estratégica para que protejamos el gran bioma amazónico, para que protejamos nuestros recursos naturales, pero también para que le devolvamos la dignidad y el reconocimiento en lógica de justicia a las comunidades que han estado en los más profundos situaciones de exclusión y con ello en una situación de desconocimiento que agudiza las brechas sociales. Esa es la apuesta que hemos construido de manera conjunta, que creemos que puede funcionar y que le da una respuesta al país frente a todos sus problemas en los temas ambientales, en los temas de justicia social y en el tema agrario. Y por eso esta mesa para nosotros es un ejemplo de lo que debería empezar a pasar en muchos lugares del país, que pueda reunir a la institucionalidad, que reúna a las comunidades y que pongamos sobre la mesa una apuesta estratégica de ordenamiento para el territorio. Creo que lo que hemos hecho desde los dos ministerios, y se ha visto con la presencia de los dos ministerios y de sus cabezas acá, es que tenemos toda la disposición de hacerlo y la disposición del presidente Gustavo Petro de empezar a construir acá tres apuestas importantes. La lucha contra el hambre y contra la pobreza, que es la lucha por la justicia social, de mano con las comunidades. La lucha contra la crisis climática para mitigar los efectos que tiene sobre nuestras comunidades, para construir apuestas resilientes y sostenibles. Y sin lugar a dudas, la lucha y la persistencia por la paz en Colombia, que para este departamento es de vital importancia. Con esas tres apuestas y en esas tres rutas, el trabajo conjunto y estratégico de estos dos ministerios está aquí para ponerlo en disposición del departamento, del municipio, pero fundamentalmente de las comunidades en el territorio. Y esa entonces es nuestra apuesta. Muchísimas gracias por recibirnos, por permitirnos hablar con ustedes. Y hoy traemos con la Agencia Nacional de Tierras, lo dejaremos para el cierre, una gran noticia, un gran avance y la muestra del compromiso que tiene el director Felipe Harman, que tiene el Ministerio de Agricultura, con los compromisos que aquí adquirimos y que vamos cumpliendo. Yo quisiera precisar qué es lo que hemos logrado hacer en estos 3 años, porque me preocupa con la intervención del compañero que quede la idea de que agricultura no ha entrado. ¿Por qué agricultura pareciera tan ausente, cierto? Y no desde este gobierno, desde hace 30 años. Porque aquí, cuando la ley 160 habla de las zonas de reserva campesina e intenta poner mecanismos, lo que se hizo en el 90 fue, coger la sustracción, declarar la zona de reserva campesina y acotar el espacio agropecuario del departamento a las 400.000 hectáreas que estaban en sustracción. Pero nos dejó el resto del departamento, el 90% del territorio, en la restricción legal de ley segunda, sin perjuicio de los resguardos allí constituidos y con el tema del traslape al cual ahora me referiré. ¿Qué pasó con eso? Aquí se introdujo una política muy aguda después del 2008, donde la agricultura solo se podía hacer en áreas que no tenían restricciones ambientales. Y entonces usaron el acuerdo de paz, y uso la palabra usaron, porque eso no es lo que dice el acuerdo de paz, para decir que agricultura trabajaba dentro de la frontera agropecuaria. Hicimos un mapa, una ficción, que es cuál es la frontera agropecuaria, y ambiente se encargaba de fuera de la frontera agropecuaria. Y ustedes pueden ver aquí documentos e instrumentos donde agricultura no podía hablar de los territorios de la ley segunda. Y se creó una idea de que la ley segunda, donde viven millones de campesinos, no era sino para protección ambiental, siendo la mitad del territorio. Eso llevó, yo soy procuradora ambiental y agraria de carrera y fui procuradora para el departamento del Guaviare, a que en el gobierno de Duque se iniciaran procesos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados en el Guaviare, en la serranía de la Lindosa. Y se sacaron más de 200 resoluciones de declaración de indebida ocupación, que yo estoy segura que incluso las familias sobre las cuales se tomaba la decisión nunca se enteraron.
Pedimos en ese momento desde la Procuraduría General de la Nación la revocatoria de esos actos administrativos. El argumento era ley segunda, campesino, indebida ocupación. Eso se traducía en que todos los campesinos del 90% del territorio del Guaviare estaban ocupando indebidamente zonas que llevaban ocupando por décadas. Y eso se hizo después del acuerdo de paz. Cuando nosotros asumimos del gobierno, y yo quiero poner acá también a modo de balance, porque saben ustedes que este gobierno inicia su cierre de gobierno y entregamos en agosto del próximo año el gobierno a quien el pueblo colombiano elija, lo que nosotros empezamos a hacer fue a reconstruir institucional y normativamente la posibilidad de devolverle al campesinado en lógica de justicia y dignidad el reconocimiento, que a mi juicio es lo que dice el acuerdo de paz. Y entonces por eso nos tocó sentarnos con Ambiente. En este país el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura no hablaban, porque uno se dedicaba a una cosa y el otro a otra cosa. Y empezamos a reconstruir varias cosas. La primera, lo voy a decir de manera clara, llevamos a la Constitución política el reconocimiento del campesinado en su dimensión ambiental y territorial. Y usted no puede cuantificar eso no costó tantos miles de millones de pesos, pero es el acto político más importante de este gobierno frente al campesinado, porque es lo que hoy nos permite, incluso en la intervención en los procesos judiciales, decir acá hay un sujeto de especial protección constitucional y la Constitución dice que su derecho a la tierra, a la semilla, al uso del agua y su dimensión ambiental debe ser reconocida. Eso es del 2023, el país hasta ahora lo está asumiendo y entonces empezamos a desarrollar otros instrumentos. Nosotros hoy no podemos titular los baldíos en ley segunda, lo prohíbe el Código de Recursos Naturales y las interpretaciones sucesivas. Cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley promovido por iniciativa legislativa para poder hacer titulación en áreas de reserva forestal de ley segunda, protegiendo. Estuvo a puertas de hundirse esta semana por los representantes a la Cámara que dicen representar el agro en Colombia y estuvo a puertas de hundirse. Quiero resaltar ahí la intervención del director de la Agencia Nacional de Tierras, quien estuvo en el recinto y con el Ministerio de Agricultura y los representantes de fuerzas progresistas hicieron mantener el debate. Ese es un debate abierto. Mientras no haya esa modificación legal, nosotros tenemos que darle respuesta al campesinado. Y ese es el acuerdo 315. Y entro en el tema de los contratos. En virtud del acuerdo de paz, el gobierno de Santos sacó un acuerdo que permitía hacer reconocimiento o contratos de uso, ¿cierto? Así lo hicieron. Yo la entiendo, compañera, cuando usted dice que aquí se armó tremenda discusión, yo la acompañé de los laditos, porque ese contrato lo que hacía era que el campesino renunciaba a sus mejoras, reconocía la propiedad de la nación y se comprometía a salir cuando la autoridad agraria se lo dijera. Y así se firmaron contratos en Arauca, se firmaron contratos acá, se firmaron contratos en el Caribe colombiano. Eso lo que hacía realmente era desconocer la ocupación histórica del campesinado en las zonas de reserva forestal de ley segunda. Cuando nosotros llegamos al gobierno, claramente dijimos se suspenden las firmas de ese tipo de contratos y construimos un mecanismo distinto, que puede ser insuficiente, pero es el mecanismo que hoy tenemos, que es el acuerdo 315. Ese acuerdo que dice, yo no voy a pedir, no voy a suscribir un contrato de uso, hay un acto unilateral de la administración de las tierras de la nación que va a reconocer uno de los atributos de los derechos sobre la propiedad, que es el uso, en término indefinido, donde yo puedo, como titular de ese derecho, incluso sucederlo si demuestro que las personas cumplen las condiciones, en una vocación de permanencia de las familias que históricamente están ahí. Eso les va a permitir a ustedes, es un acto del Estado, claro, ustedes tienen que hacer la solicitud, lo dijo la compañera de la agencia. Si ustedes no lo solicitan, pues nosotros no vamos a imponerles tampoco el derecho, ¿cierto? Pero si ustedes lo solicitan, no es un acuerdo entre la nación y ustedes en un contrato de transacción, sino es una declaración del Estado que les reconoce el derecho a estar allí, a explotar la tierra y a permanecer a término indefinido sobre ese territorio. Es muy importante hacerlo,
porque es el acto jurídico en un pacto entre el gobierno y el campesinado que hoy podemos hacer. Y yo creo que si no avanzamos en eso, el riesgo es que si a alguien se le ocurre que no hay que seguir avanzando en eso, pues no hayamos hecho lo que hay que hacer. Yo invito a que con las discusiones busquemos las rutas, pero que de manera masiva le pido a la agencia también, a la agencia que diseñe, como lo dijo la compañera de la gobernación, que diseñemos el mecanismo para hacer esto de manera masiva y pronta, ¿sí? Ahora bien, eso es en las zonas de reserva forestal de ley segunda, pero nosotros tenemos una deuda con la zona de reserva campesina, ¿cierto? Y lo acaba de decir usted. No se han hecho las adjudicaciones y eso lo tenemos que reconocer desde la Agencia Nacional de Tierras y en eso hay que hacer un plan de choque. Pero también quiero decir, las adjudicaciones en la zona de reserva campesina estuvieron frenadas por los gobiernos de Uribe, de Santos y de Duque con un argumento, y es que no había plan de manejo. Y que como no había plan de manejo, no se hacían las adjudicaciones. Yo estuve en mesas de horas con esa pelea. Y el gobierno en pleno decía, no se puede, no se puede, no se puede, hay que hacer el plan de manejo, no se hacía el plan de manejo. Hoy eso está resuelto, pero nos ha costado hacerlo. Lo que quiere es significar todo lo que nos ha tocado mover para poder hacer lo que hoy parece poco, pero que frente al rezago histórico es mucho. Entonces, yo le pido a la Agencia Nacional de Tierras, a la oficina de San José del Guaviare, que entiendo tiene un equipo grande, un equipo robusto, que hagamos un plan de choque para sacar adelante las adjudicaciones de la zona de reserva campesina de la mano con lo siguiente. La zona de reserva campesina tiene un plan de desarrollo sostenible, como la tiene hoy la decisión, la zona de reserva campesina guardiana del Chiviriquete. El plan de desarrollo sostenible, compañero, es la forma en la que además el gobierno, en la institucionalidad, aceptó esa forma de producir, de cuidar, de trabajar. Tiene los dos planes de desarrollo sostenible, la intervención del sector ambiental, es decir, allí hay una apuesta sostenible, y el deber, lo dice la ley, es que los alcaldes, el gobernador y la nación desde diferentes sectores concurran a ese plan de desarrollo sostenible. El ministerio le ha pedido a la Agencia Nacional de Tierras, y el señor director se ha comprometido con eso, reactivar el plan de desarrollo sostenible de la zona de reserva campesina de Calamar para sobre él poder avanzar en los proyectos conjuntos de todos los sectores para el desarrollo de la actividad agropecuaria. Hoy tenemos, y esa es la noticia que queríamos dar, la voy a dar de una vez, ¿cierto? En el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras que preside el Ministerio de Agricultura, el día miércoles, se aprobó la constitución, la declaratoria y reconocimiento de la zona de reserva campesina Guardianas del Chiviriquete, que es además la zona que está en zona de reserva forestal, que reconoce a ese campesinado, donde además el campesinado asumió ser el protector de esa de ese patrimonio ambiental que es el Parque Nacional Natural Chiviriquete. Con esa decisión, con su plan de desarrollo sostenible, con el plan de desarrollo sostenible de Calamar, con el proceso que iniciamos en la zona de reserva campesina del río Cafre, con el proceso que están planteando los campesinos, yo me podría comprometer a que generemos una ruta de articulación con las entidades del sector agricultura para sacar adelante los planes de desarrollo sostenible, que los entiendo como el instrumento de vida, de organización, de ordenamiento del campesinado, y podría decir, y espero no equivocarme, que todos ellos tienen una dimensión ambiental profunda, porque creemos y estamos convencidos de que el campesinado en el Guaviare quiere proteger y quiere conservar, y con ello yo creo que podríamos generar bastantes cosas. Eso lo ligo con lo siguiente, que es lo que va a presentar ahora el sector ambiental. Nosotros no tenemos hoy una apuesta separada. Las concesiones forestales no las pensamos en el gobierno como una forma de darle alternativas económicas y de vida a los campesinos y campesinas que están dentro de los bosques de la nación. Entonces, estos planes de desarrollo sostenible, nuestras coberturas, nuestros bosques y un campesinado decidido a producirlos, a trabajarlos y a conservarlos, es lo que les va a permitir a ustedes acceder al modelo de concesiones forestales campesinas. Y todo está junto. La zona, es la concesión, es nuestra ley segunda, y nosotros esperamos realmente demostrarle al país que la economía forestal
en manos del campesinado es la alternativa viable para conservar el patrimonio ambiental, pero también para mejorar los ingresos de los campesinos y de las campesinas. No es una lógica de subsistencia, es una lógica de producción económica. Por eso también el Ministerio de Agricultura aprobó recientemente la cadena agrícola de frutos amazónicos, en la idea de poder canalizar recursos para que toda la producción forestal pueda estar acompañada por asistencia técnica, por innovación, y podamos desde el sector agricultura acompasarnos con la producción ambiental. ¿Qué nos hace falta ahí? Sin duda, recursos y proyectos que nos permitan a nosotros plantear las inversiones que se necesitan, tanto en siembra como en acopio, como en transformación y en comercialización, que es lo que necesitamos allí, pero está planteado. Hay un proyecto conjunto entre agricultura y ambiente para el arco amazónico, hablando de bioeconomía. Los recursos están aquí, a veces no se ven, pero están allí planteados y los vamos a tratar de articular a los planes de desarrollo sostenible. Conflictos interculturales, interétnicos, que son muy difíciles. Yo lo voy a plantear de la manera, como ya vamos cerrando el gobierno, ya empiezo a decir cosas más fuertes. Aquí hubo también una decisión de una clase política de agudizar las diferencias de los pueblos indígenas, del campesinado y de las comunidades negras. Y no es solo en el Guaviare, en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente. Tenemos muchas decisiones judiciales, muchas, que por ejemplo decían, no se puede hacer una zona de reserva campesina hasta que se resuelva de fondo y hasta último detalle la pretensión de un pueblo indígena. Y en esas todavía estamos. Pero lo que hemos encontrado es que la respuesta más eficiente a esos conflictos es cuando los pueblos se juntan y encuentran la forma de la gobernanza territorial. Y entre sus pretensiones y en el reconocimiento de la realidad del territorio pueden encontrar rutas. Y no es fácil. Pero el deber del gobierno es facilitar los espacios de diálogo en el respeto de los derechos de todos los pueblos. Nosotros no podemos hacer una acción que agudice los conflictos y por eso el diálogo permanente que hay que tener. A veces pareciera que es lento, dialogar es lento. El buen diálogo se toma su tiempo. Y lo que nosotros tenemos como deber, como servidores públicos, es facilitar la comprensión y el entendimiento. Por eso, en donde los pueblos encuentren la ruta y el acuerdo para avanzar, el deber nuestro será ayudarlos a construir la ruta. Y, mientras tanto, generar todos los espacios de diálogo necesarios. A veces, los jueces, los procuradores, los servidores públicos, no vemos lo que está pasando en el territorio. Lo vemos es en el papel. Y cuando uno lee las historias en el papel, no entiende realmente lo que allí está pasando. Pero ustedes que están ahí sí saben la urgencia y la necesidad de tomar decisiones. Construyamos con eso la ruta. Ustedes saben que en el tema del traslape hay decisiones judiciales. Mientras podamos nosotros incluso pronunciarnos ante las instancias judiciales para defender los acuerdos de todos los pueblos, lo vamos a hacer. Y sepan que eso lo vamos a respetar. Quería cerrar, he dicho 3 veces que voy a cerrar, con el tema de lo que puede representar esta mesa en el fortalecimiento institucional. Si hay una fórmula que nosotros podamos acompañar, yo creo que los 2 ministerios, diría yo que también tenemos la voluntad de la gobernación, la construimos y la sacamos adelante. En cualquier circunstancia, como pasó con los comités de reforma agraria, una instancia de concertación creada en el año 1994 y solo puesta en marcha en el 2023, después de 29 años, si no hay decisión también de las comunidades de exigir la implementación de las instancias, pues va a ser muy difícil. Nosotros tenemos Comité Departamental de Reforma Agraria y los 4 municipales de Reforma Agraria. Están los comités de impulso de las zonas de reserva campesina ya constituidas. Están los comités de impulso de las zonas de reserva campesina en constitución. Están las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y de nuestras comunidades negras. Todas esas instancias para nosotros son de obligatorio cumplimiento. Yo lo que no quisiera es seguir multiplicando instancias, sino que nos permitiéramos tener bisagras entre el reconocimiento de todas las autoridades y de todos los pueblos. Yo quisiera pedir ya que con esto planteado
como con las rutas de trabajo y con los compromisos alrededor de poder atender lo que aquí se nos viene, pedir que el Ministerio de Ambiente pudiera presentar el esquema de concesiones forestales, porque es el mecanismo bisagra que articula realmente lo que ustedes están pidiendo, y es cómo vamos a poder ligar nuestra producción agropecuaria en estas zonas. Lo que hemos hecho en estos 3 años, casi 3 años y medio de trabajo, es tratar de resolver unos conflictos de exclusión y de ordenamiento de más de 30 años, y yo diría que más. Y seguramente nos hace falta mucho, y yo lo que quisiera es tener la certeza de que lo que hemos hecho nadie nos lo va a quitar, y para eso está este gobierno, para defender los avances hasta el último día, y después para construir con ustedes desde donde sea necesario la defensa de los logros que ustedes en este gobierno se permitieron dar. Bueno.